Bien, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos de la Biblioteca. Estamos nuevamente en la Biblioteca Municipal Dr. Tomás Joffre y hoy con una invitada muy especial, con Irmita Bernal. Hola Irmita, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, y vamos a iniciar esta charla, este diálogo que tiene inicio y nunca se sabe bien en qué momento termina, pero veremos a ver cómo lo resolvemos. Irmita, te pregunto, la primera pregunta que te quiero hacer es, no es una pregunta, sino que nos cuentes un poco cómo te formaste, cuál es tu formación, dónde estudiaste el colegio, secundario y cómo es tu formación profesional, terciaria, universitaria. Bueno, yo hice mi escuela primaria y secundaria acá en América, en la escuela 1 y en la escuela media número 1 también, el secundario. Y después, bueno, yo estudié en Buenos Aires, estudié la carrera de Historia en la Universidad del Salvador y bueno, y también hice el profesorado. Eso sería más o menos las instituciones por las que fui pasando y la carrera que tengo. Uh-huh. Bien. Bueno, vos sos una mujer muy polifacética porque sos historiadora, pero también has escrito muchos libros y te has especializado o has enfocado una parte importante de tu trabajo en el tema indígena. Uh-huh. Por ahí estaría bueno que vayamos hablando de eso y nos vayas contando un poco, inclusive a través de los libros que ha sido escrito a través del tiempo, referidos a esa temática. Irmita, vos escribiste 5 libros, tenés 5 libros publicados. Sí, 5 libros. Sí, bueno, ¿cómo empecé con el tema indígena? Bueno, un poco, siempre por ahí cuento que en realidad no tengo muy claramente dónde empezó mi interés por lo indígena, ¿no? Pero a veces suelo pensar que tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros éramos chicos, mi familia, mi papá y mi mamá nos llevaron mucho a conocer distintos lugares del país. Íbamos mucho y sobre todo por zonas rurales. Y mi papá tenía la costumbre de acercarse a las personas y preguntar, bueno, de dónde venían, qué hacían, qué no hacían, bueno. Y por ahí yo creo que tengo imágenes que yo en ese momento no asociaba para nada con lo indígena, pero sí de personas, por ejemplo, de un arriero que mi padre detenía y preguntaba, bueno, ¿y qué está llevando los burros? ¿Maíz? ¿Y a dónde va? ¿Y por qué? ¿Dónde viene? ¿Qué sé yo? Bueno, que hoy sé concretamente que corresponde con una persona colla, con una persona de las características de los pueblos andinos, o una persona que estaba en el medio de la meseta de pronto cerca de Zapala, y una mujer que recuerdo que su marido se había ido a la veranada a llevar los animales, y de pronto esta mujer estaba sola a pocos kilómetros de Zapala y no conocía Zapala, y que hoy yo sé que esa mujer es una mujer mapuche, pero entonces ni idea. Porque nosotros en la escuela, en esa época, nos hablaban de los pueblos indígenas como pueblos desaparecidos, es decir, que se consideraban pueblos como salvajes, como atrasados, y que de pronto en algún momento de la historia desaparecieron. No figuraban en nuestra historia, sino en 1 o 2 hitos del pasado y nada más. Entonces no había posibilidad de que yo asociara en esa época lo indígena con personas que yo conocía, ¿no? O iba conociendo. Y bueno, y ese interés por conocer otras maneras de vivir, ¿no? Bueno, después yo entré a la universidad, y en la universidad, sobre todo en los primeros años, con una de las cátedras de arqueología, empecé a tomar conciencia de la dimensión que tenía la historia nuestra. Es decir, nosotros siempre asociamos la historia, bueno, de 1492 en adelante y listo. Es la historia que aprendimos. Y de pronto uno veía que miles de años antes había habido una historia. Y que además estos pueblos que protagonizaban esa historia tenían muchas cosas organización, pensamientos, expresiones culturales, arte, que era un patrimonio muy interesante, muy rico y que uno desconocía y de la cual éramos herederos nosotros, ¿no? Entonces ahí empecé un poco con esa cuestión y a preguntarme, bueno, ¿y
¿Y qué pasó cómo eran los pueblos indígenas, los primeros pobladores en América y en particular en Argentina? ¿Por qué no sabíamos nada del protagonismo histórico? Y para colmo, en el último año trabajamos con un profesor sobre pueblos andinos. Entonces ya no sobre la historia de los pueblos andinos, sino sobre los pueblos andinos en ese momento, en la actualidad. Entonces ahí conectaba yo la historia, esta historia milenaria, con poblaciones que todavía seguían viviendo, con patrones sociales y culturales que tenían que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí entonces yo empecé a pensar, ¿y por qué yo no en la historia nuestra no se habla nada de los pueblos indígenas? ¿Qué pasó con esos pueblos? ¿Qué protagonismo tuvieron en la historia? ¿Lo tuvieron? ¿Qué aportaron? ¿Cómo se inscribieron en la historia argentina? ¿Qué heredamos nosotros de ellos? ¿Dónde están ahora? Entonces todo eso me fue llevando al tema. Entonces empecé a tratar de acercarme. No sabía bien cómo, porque los instrumentos que como historiadores nosotros tenemos para acercarnos a estos pueblos eran las narraciones que habían hecho quienes de alguna manera habían derrotado a estos pueblos, los habían sometido o los habían invisibilizado. Entonces, ¿cómo hacíamos? Bueno, entonces ahí empezó un poco mi trabajo y me llevó a mi primera investigación cuando tropecé, porque ahí sí que tropecé con un documento que me hablaba de que comunidades indígenas, la palabra comunidades ya a mí me hacía ruido, yo ¿qué comunidades indígenas? En el siglo XIX, en época de Mitre, de Sarmiento, que ya estaba organizándose el país, de pronto había un grupo de comunidades, de pueblos que vivían de acuerdo con los patrones y las características, las costumbres andinas, y que reclamaban en conjunto por los derechos sobre sus territorios, sobre los terrenos, sobre los derechos que tenían sobre los terrenos que vivían, y el derecho a organizarse como lo hacían tradicionalmente, que ya no se les permitía. Entonces, de pronto en esa época las autoridades hablaban de rebelión, de comunismo, y no tenía nada que ver en su mentalidad lo que nosotros asociamos por comunismo. Y el tema, me llamaba la atención lo que sabían sobre los derechos que tenían sobre tierras, porque en la época colonial las tierras eran de la corona, pero la corona le daba el usufructo a los pueblos indígenas o a las comunidades o a las familias que vivían en un determinado territorio. Entonces, ese derecho a usufructuar de esa tierra lo tenían. ¿Cuándo lo habían perdido? ¿Por qué lo habían perdido? Entonces, eso me llevó a hacer un trabajo que se llamó Rebeliones Indígenas en la Pune, que fue mi primer libro, que fue un librito chiquito, que era una tesis de una licenciatura que por razones que sería largo explicar nunca pude presentar, pero eran a fines de los años 70, cuando yo estaba haciendo esto, y en los 80, Magras y otros antropólogos con los que yo en esa época me empecé a tratar en una fundación que se llamaba Chuchan, o Fundación Intercambio, que estaban empezando a trabajar todas estas temáticas, hicieron que se publicara el libro. Y era un librito muy chiquito, pero en ese momento tuvo mucha repercusión, porque era una temática que justamente hablaba del protagonismo de la presencia indígena en un momento de la historia en que nadie reparaba, y de un protagonismo que menos se tenía en cuenta, o sea, no se tenía en cuenta la dimensión histórica de los pueblos indígenas. Ese fue tu primer libro. A posteriori, muchos años después, escribís otro libro sobre... Y no mucho después, porque yo estaba trabajando en esa fundación y me encargan, después que yo publiqué este libro, me encargaron, eso me lo encargó la editorial, que hiciera un trabajo sobre los tehuelches. Y en ese trabajo hicimos juntos con un antropólogo ecuatoriano, Mario Sánchez Proaño, y yo, y la idea era justamente romper con el esquema que había entonces de las publicaciones sobre los pueblos indígenas, que eran mostrar a los pueblos indígenas como pueblos desaparecidos y además como pueblos que se mostraban desde el punto de vista etnográfico, es decir, como estáticos, con culturas estáticas.
Préstame que voy a mostrar el primero. Rebeliones, que como ves es un libro que parece muy chiquito, pero que me dio muchas satisfacciones. Ahí está. ¿Este libro se consigue, Irmita? No. No, ese libro ya no se edita. Yo lo tengo porque me lo regalaste vos, pero si alguien por ahí habría que fijarse. Se consigue en Mercado Libre. En Mercado Libre probablemente. Sí, porque y lo siguen vendiendo por ahí, yo lo he visto incluso afuera. Ajá. Pero sí, por ahí si se busca se consigue. Este es tu segundo libro. Además este libro está en Escritores de Rivadavia, transcripto. O sea, el que quiere leerlo lo puede leer ahí. Ese es Los Tehuelches. ¿Tus 5 libros están en...? No, porque, por ejemplo, algunos tenía derechos, en otros. Por ejemplo, este libro, Los Tehuelches, yo no lo puedo publicar porque los derechos los tiene Galerna. Bien. Este es tu segundo libro. Bueno, este libro sí se publica y se sigue publicando todavía. Y se consigue, Los Tehuelches. Y este libro tiene como 30 y pico de años. Y lo que pasa que era en una época donde lo que intentamos fue mostrar justamente el proceso histórico de los pueblos tehuelches, recurriendo a distintas fuentes de viajeros, cronistas, documentos. Entonces mostrábamos un poco el pueblo indígena como pueblo protagonista de la historia. Para que la gente se ubique, cuando hablamos de rebeliones en la Puna, estamos hablando del noroeste. Cuando estamos hablando de los tehuelches... Estamos hablando de los pueblos que habitaron desde, digamos, al sur del río Colorado. Y particularmente porque dentro de los tehuelches había, según los tiempos, porque otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de indígenas es que no son pueblos cristalizados en el tiempo. Han tenido historia, han ido interrelacionándose con otros pueblos, han ido interrelacionándose con los no indígenas, entonces han ido cambiando sus formas de vida y su cultura, entonces incluso sus territorios, ¿no? sus posibilidades, el lugar de su territorio, las características incluso de su cultura se han ido cambiando. Entonces, bueno, por ahí a veces se identifica como tehuelches solamente a los que llamamos Patagoni, que son los tehuelches del sur. Pero también en algún momento hay tehuelches que llegaron hasta el sur de la provincia de Buenos Aires y demás, que después interactúan con los pueblos mapuche y prácticamente se interactúan hasta que esa zona se mapuchiza, digamos, por decirlo de alguna manera. Y tu tercer libro referido al tema es Rosas y los Indios. Claro, bueno, el tercer libro es Rosas y los Indios, que es este. Bueno, ahí ya, si bien yo el libro lo hago con la intencionalidad de mostrar la presencia histórica de los indios en ese periodo, que justamente lo que se hablaba siempre de Rosas era de la política de Rosas, de la cuestión más bien política, pero nunca había hablado de la interacción entre Rosas y las distintas poblaciones indígenas con las cuales se trataba como si fueran pueblos con sus territorios y con sus derechos territoriales y demás. Bueno, y Rosas un poco intenta lidiar con esto con interés de ganar tierra y ganar territorio y demás. Y bueno, y lo interesante de este libro es, por un lado, descubrir que no son sociedades tan elementales como nos habían hecho creer, que tenían una organización, que eran pastores y ganaderos, que tenían territorialidad bien definida en algunos casos, que interactuaban, y ese fue el aspecto que yo en la segunda parte del libro pongo toda la atención, es en mostrar de la interacción que hay entre blancos e indígenas. Es decir, no es que la idea que a nosotros nos metieron en la escuela, que de un lado vivían los blancos y del otro lado vivían los indios, y que la única manera que tenían de interaccionar era a través de la guerra, porque los indígenas entraban en el territorio del que ocupaban los blancos y se llevaban las mujeres y los ganados, ¿viste? No era así en realidad. Es decir, los indígenas tenían sus propios territorios, tenían su propia producción, tenían sus propias formas de comercialización, entre ellos y con los blancos. E incluso mucho antes de la organización nacional hay grupos indígenas que viven dentro de la frontera conviviendo con poblaciones rurales y de algunos pueblos de provincia, como es el caso de los indígenas que se asentaron en Azul, los Catriel, los que se asentaron en los Toldos, los Coliqueos, y muchos grupos más que se fueron asentando en 25 de Mayo, por citar, cerca de Olavarría, en fin, dentro de lo que era la frontera, convivían. Y había posibilidades de hacer de estructurar una sociedad con características distintas a las que se trataron de imponer después. Es decir,
Eso nos lleva después también a analizar lo que fue la invasión definitiva, lo que nosotros conocemos como conquista al desierto, y ver que, bueno, que no siempre lo que a nosotros nos dijeron fue la realidad. Que nosotros ahí podemos ver un poco cómo es ese proceso, no siempre desde la visión de los ganadores, sino también hay que ver la visión de los que perdieron en este proceso. A mí me interesa llevarte a nuestra región puntualmente, ¿no? Nosotros estamos acá cerca de la Zanja de Alsina, que era como un punto de inflexión, la frontera, hasta que voy a decir, de un lado los indios, del otro lado los blancos. Hay referencias, ¿no? Acá más al sur, Trenquelauquen, que tiene, hay una, claro, hay comunidades indígenas. Me interesa lo regional y también lo local. Digamos, nuestro territorio acá, Rivadavia. Era un territorio que antes, porque parece que la historia empieza cuando llegan los inmigrantes, pero era un territorio que estaba ocupado. Sí. Y que había gente que circulaba por acá, no sé si estaba asentada, pero que circulaba mínimamente. Mira, no hubo un asentamiento, por ejemplo, en Rivadavia, ni en Trenquelauquen en algún momento estuvo, en la cercanía de Trenquelauquen, estuvo asentado en algún momento las tolerías de Pincén. Después se corrieron más hacia la zona de lo que se llamó Maleal, que está en La Pampa. Pero no era que a lo mejor estuvieran asentados, pero era territorio de ellos que conocían, que se desplazaban, que conocían las aguadas, que conocían los lugares de pastura, que conocían perfectamente que era atravesado por todos sus caminos, porque ellos se movían desplazándose desde una tolería a otra para intercambiar, para hacer acuerdos, para visitar a sus parientes, y no solamente de una tolería a otra, sino que se movían también adentro de la frontera para visitar a sus parientes que estaban dentro de la frontera, para ir a los pueblos de frontera, para ir a las estancias, porque, como te digo, comerciaban, interactuaban, participaban de actividades sociales comunes. Es decir, es algo que a uno le impacta y te deja perplejo cuando ves la realidad, porque uno siempre tuvo esta imagen que vos de vuelta volvés a reproducir sin darte cuenta cuando decís de un lado de la frontera y del otro de la frontera. No, la frontera no era un lugar de separación, era un lugar donde convergían. ¿Entendés? No era que estaban de un lado y del otro, ya había una interacción. Y acá, bueno, en esta zona pasó que, bueno, interactuaban, pasaban por la zona, la usufructuaban como lugar de paso para aprovechar los pastos, para aprovechar, alimentar sus ganados en los pasos que iban para comercializar a otros lugares o para establecerse para descansar. Pero además, después que se lleva a cabo la invasión al desierto, al desierto, ahí tenemos los estereotipos metidos en la cabeza, cuando se lleva a cabo la invasión sobre esos territorios de La Pampa, bueno, más allá de todos los que fueron cautivados, que murieron, que fueron deportados, repartidos, bueno, otro tema, hubo muchas familias que lograron escapar a las fuerzas militares y quedar en lugares hasta donde no llegaron los ejércitos, algunas en los boquetes de las montañas, de la cordillera, y otras en mismos territorios inaccesibles de Pampa o Patagonia, pero muchos de estos que quedaron boyando, digamos, por todos esos territorios, se acercaron a la zona de frontera o entraron dentro de la frontera para instalarse donde había parientes ya instalados, o familias indígenas ya instaladas, y bueno, y en esta zona nuestra vinieron a esta zona a establecerse muchas familias indígenas. Algunas eran descendientes de los Pincén, que es lo que uno por ahí más conoce sobre el tema. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando desde 1880 y pico, o sea, de poco, ahí en medio de cuando se estaba desarrollando las campañas, pero ya había pasado, digamos, la campaña militar sobre el territorio pampeano, ya se estaba expandiendo más sobre la Patagonia. Y bueno, y en esa zona se empiezan a instalar familias. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay familias que se instalaron en las inmediaciones de lo que era el pueblo naciente Trenquelauquen, en la zona de Vidamia, en la zona de lo que se llama las Huasquitas, que era una reserva federal que era de la provincia de Buenos Aires,
y que en algún momento se las dieron como territorio, se las cedieron a una serie de familias que venían de distintos grupos. No era que, por ejemplo, estaban los Tacunao, estaban distintas familias de distintos grupos que convergieron en ese lugar. Varias familias se les dieron los derechos a asentarse y no habrían pasado muy pocos años después, ese territorio se vendió y fueron expulsados de ahí y quedaron, digamos, ahí pollando. Pero sí, lo que pasa es que es muy difícil poder reconstruir eso. Recién en los últimos años se está reconstruyendo, porque a partir de todos estos movimientos de reemergencia y de revalorización de la identidad indígena que están haciendo los propios integrantes de los distintos pueblos, se han empezado a hablar los abuelos, o han empezado los nietos a interesarse y a preguntar lo que se venía transmitiendo a lo mejor en las familias o que había estado oculto mucho tiempo. Y entonces, por ejemplo, un amigo mío conocido que es historiador, que se llama Mariano Nagui, él ha trabajado mucho sobre este tema y avanzó bastante, sobre todo en la zona de 30 de agosto y Trenquelauquen, para saber cuáles fueron las familias indígenas que se establecieron en el momento de la fundación de estos territorios. Claro, estos pueblos. Pero antes de la fundación de los pueblos, acá concretamente en Rivadavia, de 1880, 1890, cuando llega Dúa, llega Cachao, llega Ilcuat, gente que llega antes de que se estructuren los pueblos y que probablemente son los primeros que llegan a, no sé si a explotar la tierra, porque en ese momento a vivir acá, a esta región. Sí. Esa gente evidentemente, digamos, tiene que haber habido. No te puedo decir exactamente porque no se ha investigado, porque en mi caso lo intenté cuando recién vine a América y no encontré, claro, material escrito en los registros del archivo de Trenquelauquen. Creo que encontré tres citas a pobladores indígenas, referentes a pobladores indígenas, que tenían que ver con algún tipo de despojo del que habían sido objeto, justamente, uno de una hija y otro de un caballo o algo así. Pero eran muy pocas las alusiones. Y además aparecen encubiertos bajo los nombres que les han impuesto, que son nombres, ya no son nombres indígenas, entonces es muy difícil rastrearlo. La única forma de rastrearlo es la tradición oral. Y el testimonio oral es el que se está haciendo, ahora se está recuperando mucho, entonces ahora se podría. Pero durante mucho tiempo las familias no transmitieron ese mensaje de sus abuelos, porque lógicamente después de tanto desprecio, de tanto oprobio, de tanta persecución, ninguno quería que sus hijos llevaran la, entre comillas, marca de ser indígena, ¿viste? Es decir, era como la sociedad en general despreciaba y subvaloraba y consideraba un signo de atraso y de impedimento al progreso el que existieran en los pueblos indígenas. Entonces, ser indígena era una vergüenza y nadie quería que sus hijos dijera que fueran indígenas, y no lo transmitía. Por eso se perdió mucho la lengua también, porque no le siguieron hablando en su lengua a sus hijos. Y acá, aún uno como historiador, tiene un poco el prurito de referirse, de ir a las personas y preguntarle, decime, ¿tu abuelo era indígena? Porque no sabes cuál va a ser la reacción de la persona. Porque la mayoría están encasillados en esta serie de prejuicios y estereotipos que nos dan una imagen muy negativa, ¿me entendés? ¿Y vos crees que 100 años, 140 años después de las campañas, todavía se puede rescatar en la memoria oral estos temas? Lo están haciendo los historiadores. Lo están haciendo. Pero lo están haciendo en lugares donde hay digamos, una referencia indígena tal vez marcada. Me refiero a acá en Rivadavia, por ejemplo. ¿Vos crees que eso se puede hacer? Yo no lo sé, habría que ver. En Trenquelauquen se pudo. En 30 de agosto también. No sé si en América habría o hay familias que sepan que... Yo sé que hay familias que saben que tienen abuelos indígenas. Pero lo que no sé es si esas familias conocen algo de la historia, como las de Trenquelauquen, que pudieron decir, sí, mis abuelos vinieron de Quemú, que llegaron y se establecieron en la laguna, y al principio se dedicaban a la caza y tenían caballos, y bueno, que han recibido todo un...
incluso hay muchos, incluso en la misma, en Trenquelauquen mismo, que se acuerdan del momento de la invasión y de la conquista y de la guerra. Y son muy comunes, no en Trenquelauquen, pero sí de lo que están recogiendo los historiadores hoy día, las narraciones que empiezan diciendo, y mi abuelita lloraba cuando decía y se acordaba que, y te cuentan, por ejemplo, las grandes traslados en masa que hacían desde el lugar donde estaban, que los llevaban prisioneros a un lugar, o te cuentan de cómo eran las matanzas, y bueno. Y nosotros acá, no sé, en parte yo creo que si logramos vencer el racismo y el prejuicio, y hay por parte de las familias una revalorización y un respeto hacia todo lo que es la tradición y las culturas indígenas y los pueblos indígenas, por ahí vamos a escuchar voces de personas que empiezan a hablar de lo que se acuerdan. Y por otro lado, en el ámbito rural, yo cuando era chica recuerdo haber tenido contacto con personas que transmitían muchas cosas que tenían que ver con lo indígena, ¿no? Por ejemplo, el tema de las curanderas, ¿no? Ahí hay que abrevar, es todo un tema en el que hay que abrevar, de dónde aprendieron eso, o de dónde vino, quién se los transmitió. Es decir, nosotros no somos conscientes, por esa misma negación que tenemos hacia todo lo indígena, de cuánto que hay en nuestra cultura, sobre todo en las áreas rurales, ¿no?, incorporado de lo que es indígena. Desde las palabras que usamos, hasta la música, hasta las comidas, hasta prácticas medicinales, creencias, el buen nombre que le damos a los territorios, a los ríos. Nosotros simplemente pongámonos a pensar en la provincia de Buenos Aires, o pongamos la provincia de Buenos Aires nomás. ¿Cuántos lugares que como Trenquelauquen o cuántos pueblitos de alrededor? Bueno, tenemos Carlalobo en Fortín. Carlalobo en Fortín. Indígena. Claro, bueno, que todo el cuero del zorro probablemente, tal vez pues también. Hay mucho, pero qué sé yo, la cantidad de pueblos que si nos ponemos a pensar tienen origen indígena, ¿no? Los pueblos que terminan en co, ¿viste? Pareciera que en el imaginario popular es que como, bueno, está eso ahí estratificado, Carlalobo es un nombre, pero no quedó nada. Claro. Bueno, no, hay una integración en algún punto, somos eso también, después de tantas generaciones, 6, 7 generaciones que han pasado, tenemos esa sangre mezclada con nosotros, está presente. Hay un estudio reciente, que no me acuerdo si lo hizo la Universidad de Buenos Aires o quién, pero el estudio es un estudio científico muy bien reconocido y fundamentado, que el 56% de los argentinos, hablando de lo que hoy vos me hablabas respecto de que estás haciendo un estudio de la genealogía y demás, un 56% de los argentinos tiene sangre indígena. Bien. Y todo este tema de indígena que está, no digo en el tapete, pero es como que vuelve, ¿no?, con todos estos hechos que están ocurriendo en el sur y que lejos de ir hacia un punto de síntesis para poder avanzar, pareciera como que se está retrocediendo en esto, ¿no? Es como que la información nos lleva a una confrontación que no pareciera que vaya a terminar nunca. Vos desde tu visión y desde todos los años que has estado trabajando en esto, ¿cómo crees que se avanza en lo positivo? ¿Cómo se, no digo resolverlo, pero cómo se puede avanzar en estos temas? Y no me refiero solamente al sur, sino también me refiero inclusive a nivel, a lo local también, porque es como que acá, bueno, ese tema no existe. Bueno, no sé. Y bueno, en principio se ha avanzado bastante en el sentido de que ya a nivel internacional, organismos que marcan camino a nivel internacional, como puede ser la Organización de Naciones Unidas, ya ha reconocido a las comunidades indígenas, marca la necesidad de reconocer a las comunidades indígenas y sus derechos. Y eso en la Argentina ha sido un avance enorme, porque nosotros tenemos una constitución que en el año 94 establece que el reconocimiento de las comunidades indígenas y el reconocimiento de los derechos que tienen, ¿no? Derechos que, entre otros, incluyen, por ejemplo, el derecho a reconocer
como tal, comunidades indígenas. ¿Qué es reconocer comunidades indígenas? Comunidades indígenas son conjuntos de familias que tienen tradición, costumbres, en algunos casos lengua, pensamientos comunes, una historia común y que está relacionada con un territorio también. Bueno, esas comunidades tienen una identidad, ¿no? Que es cambiante también, que como decíamos, no es una cosa fija, es tiene la posibilidad de ir transformándose porque los pueblos se mueven y se transforman. Pero bueno, reconocimiento de las comunidades. Y esas comunidades tienen que tener los mismos derechos que los demás seres humanos que habitan en la Argentina, que los demás argentinos, pero con la especificidad del reconocimiento al derecho de mantener características que les son propias y que ellos quieren mantener, como son su idioma, como es su lengua, bueno, estoy hablando de lo mismo, como son costumbres, sus creencias, en fin, formas de pensamiento, formas de relacionarse socialmente, en fin. Bueno, eso para nosotros, aunque no tengamos conciencia, está en nuestra Constitución. Entonces todo se basa en que nosotros seamos conscientes de eso y empecemos a ejercitarlo. Esa es la letra fría de la ley. Esa es la letra fría. Y a la hora de ponerlo en marcha, ¿cómo crees vos? Bueno, yo creo que el trabajo, básicamente, hay un trabajo que se viene haciendo como el que te estoy hablando, que no viene de la historia, de los historiadores nada más, que tiene que ver con toda una serie de personas que desde distintas disciplinas o desde la vida misma, y los propios indígenas han comenzado a trabajar para lograr este reconocimiento y valoración de lo indígena en lo que hace a nuestra propia historia y cultura, y en la necesidad también de encontrar una forma de interacción para que se concrete esos derechos, esto que está, como vos decís, en el papel, para que se logre en la realidad mejorar las condiciones de inserción de las poblaciones indígenas en la sociedad argentina, con la particularidad de que bueno, que ellos quieren insertarse, pero quieren conservar determinadas formas de vida y que tenemos que respetarlas. Y no solamente respetarlas, sino también entender que nosotros no tenemos la verdad, que tenemos que desarmarnos de todos estos prejuicios, de esta condición de cultura superior, y entender que son seres humanos que piensan, que crean y que pueden también resolver por ellos mismos o hacer propuestas de cómo quieren hacer los cambios para insertarse en la sociedad. Porque lo que pasa es que siempre las resoluciones o las soluciones, los planteos que se hacen para responder a esto, integrar a los indígenas en la sociedad en las condiciones justas y equitativas, siempre parten del hecho de que somos nosotros, la sociedad indígena, la que da las soluciones, o la que plantea las formas en que tienen que llevarse a cabo esos cambios, ¿no? o lograr concretarse esos derechos. Lo importante y lo interesante es que desde los años 80 son los propios pueblos indígenas los que se organizan, los que plantean cómo quieren los cambios y cómo trabajar conjuntamente con los no indígenas en su inserción en la sociedad, pero siempre que se les respete sus derechos y que se les respete el derecho a decidir por sí mismos y a plantear cuáles serían sus alternativas, ¿no? ¿Sos optimista? Sí, yo siempre soy optimista, pero soy optimista en el sentido que lógicamente que es una cuestión muy conflictiva y muy compleja, y más teniendo en cuenta que nosotros hemos tenido una educación como sociedad tan racista, ¿no? Pero se han dado pasos y se están dando pasos importantes. Uno de ellos creo que es el tema de la educación. La educación intercultural que se propone que a nivel nacional se está implementando, propone justamente la posibilidad de que se instrumenten, que se brinden los instrumentos necesarios para que todas las poblaciones indígenas puedan acceder a la educación formal, pero no una educación que tenga el formato que nosotros tuvimos, donde todo lo que corresponde a la sociedad occidental y a sus maneras de vivir son superiores, sino una educación que permita también incorporar los conocimientos, los saberes o los pensamientos que ellos tienen también.
y que bueno, que se puede, por ejemplo, un hecho concreto, digamos, hasta hace poco tiempo la mayoría de los pueblos indígenas no podían ir a la escuela, los chicos, pero no solamente por su condición socioeconómica y marginal, sino porque no conocían el idioma castellano, y la escuela era en castellano. Entonces un chico tenía 6 años, iba a la escuela, a los 2 días no entendía nada y no iba más a la escuela, aun cuando tuviera las posibilidades, que la mayoría no las tenían, por X causa. Bueno, ahora se está tratando de brindar las posibilidades para que la escuela se acerque a los chicos, pero además para que ese chico pueda ingresar a la escuela. Y además se está brindando las posibilidades para que lo que se enseñe en esa escuela no sea como era siempre, ¿cómo se llama? Una manera de deplorar o de menospreciar lo que esa persona o ese chico vivía en su casa, ¿me entendés? Entonces, el tender a integrarlos en la educación y a integrar también sus conocimientos, su pensamiento en la educación de todos nosotros, es un beneficio para ellos, porque van a poder estudiar, van a poder capacitarse, van a poder escalar digamos un poco en la eliminación de la desigualdad, y a partir de una situación más equitativa poder trabajar en conjunto para resolver sus problemas. Hace unos días se generó una polémica por una declaración de una ministra, no sé si de Cultura o una ministra chilena, que plantea el Wallmapu como un territorio reivindicado por los mapuches que comprende parte de Chile, Neuquén, Río Negro, La Pampa, una parte de Mendoza, y que llega hasta la provincia de Buenos Aires, inclusive creo que abarca nuestra región. Se generó una polémica ahí como que la primera reacción o las primeras reacciones que se leen es que, bueno, que los chilenos, que es Chile y que Argentina, se entiende, digamos, como que se pretendiera reivindicar un Estado, ¿no? Sí, no es así. O sea, hay que tener mucho cuidado también un poco como el tema de cómo se transmiten las noticias y quiénes las transmiten, bajo qué intereses. Básicamente la cuestión es así. El Wallmapu en realidad es una terminología que los mapuches utilizan ahora, moderna si se quiere, porque en realidad se refiere al territorio histórico mapuche de los siglos, pondríamos 17, 18, 19, que era el territorio que abarcaba parte de lo que hoy es el Estado chileno, parte de lo que es el Estado argentino, ¿viste? Pero es un concepto de territorio histórico, lo cual no quiere decir que los mapuches de hoy piensen armar un Estado en ese territorio. Es decir, ellos lo interpretan como un territorio ancestral donde se fue conformando y cobrando como fuerza la identidad mapuche. Disculpa, a ver si la analogía sirve. Sí. Es como que si hoy hubiera población en el norte de Europa que dijeran el territorio vikingo abarca Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, que no tiene nada que ver con los estados, sino como una visión de un pueblo que tiene una historia, una tradición, costumbre, una identidad común. Entonces, existe el pueblo mapuche. El pueblo mapuche, hay pueblo mapuche que son argentinos, mapuches argentinos y mapuches chilenos. Y por lo menos que yo, con las personas, con dirigentes que conozca o referentes, personas mapuches, nunca he escuchado jamás la idea de la intencionalidad de formar un Estado, es decir, un Estado con territorio del Estado mapuche. Sí hay otras cuestiones que tienen que ver con la intención de generar una nación, que se reconozca como nación, que es otra cosa, que por ejemplo lo reconoce Bolivia, ¿no? Donde es un Estado plurinacional, el Estado boliviano, y dentro reconoce... Las naciones integran ese Estado. Claro. Naciones entendidas como una historia en común, como una etnia. Que no es tal vez el destino ni lo que tiene que pasar en las diferentes regiones, porque cada región es distinta. Nosotros no tenemos el mismo componente étnico que tiene Bolivia, lo cual no quiere decir que no tengamos pueblos indígenas, lo cual no puede decir que haya sectores indígenas que pretendan o que aboguen y luchen
porque se reconozca la multinacionalidad, la plurinacionalidad de la Argentina. De hecho, lo puede haber. Pero eso no tiene nada que ver con la idea de que puede ser discutible también el tema, eso se presta a discusión. Pero no tiene nada que ver con el tema de la intencionalidad de formar un Estado, ni que haya... No, eso se ha usado mucho políticamente, se ha usado mucho en detrimento de los indígenas. Por ejemplo, la idea de decir, los mapuches son chilenos, entonces, ¿qué vienen a decir que son indígenas argentinos? No, bueno, se usa mucho por el desconocimiento y que en última instancia pone de relieve siempre este racismo y este desconocimiento que tenemos hacia los pueblos indígenas. Y este concepto que está muy subterráneo, pero muy presente, de que nos han inculcado de que son peligrosos. Es decir, la idea cuando vos en la escuela primaria o secundaria ibas y hablabas de los indígenas de La Pampa, son peligrosos, atacaban, te mataban, son los malos. Claro, entonces esa cuestión que parece tan tonta en el fondo, está muy presente en el fondo de nosotros todavía, el peligro, ¿no? Esta cosa. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno recibe la información en los medios, sobre todo cuando se trata de tierras, por ejemplo, que es un tema donde también hay muchos intereses políticos, económicos. No quiero decir que siempre se plantea, bueno, los grupos indígenas que fueron y se apropiaron de una propiedad, de un territorio que tenía propiedad privada. No sé si hay casos en que eso ocurra, probable, pero no son la mayoría. La mayoría es al revés. La mayoría es la cantidad... Se visibilizan los más violentos y los más complejos, pero digamos, no es la situación normal por la que transitan estos pueblos. No es la mayoría de las situaciones. La mayoría de las situaciones son situaciones en que familias, muchas veces de las comunidades indígenas, a veces no indígenas, por ejemplo de campesinos, suponete en Santiago del Estero, en Salta, en regiones de la Patagonia, son arrojados, sacados, expulsados de sus tierras y no hay quien lo visibilice eso. ¿Viste? A veces vienen los caciques de Formosa o ves venir alguna comunidad, representante de alguna comunidad de Salta a denunciar. Hace poco, ayer o anteayer, escuché de una mujer que en la Puna Jujeña denunciaba que una nueva minera le había atravesado el campo al medio con un camino y no le habían pedido permiso y nadie se lo había dicho. Entonces, es como que son temas complejos, son temas que hay que analizar con mucha profundidad. No se puede hablar de esos temas en forma así, muy sin conocer en profundidad. Ahí tiene que intervenir la justicia, hay una constitución, hay una ley que dice que tienen derechos sobre sus tierras tradicionales. Entonces, hay que analizar, hay que ver esa comunidad, ese grupo que reclama, hasta qué punto tiene razón, de dónde está la verdad. Y bueno, hay que tener cuidado. Admiro tu optimismo, pero bueno, está bueno, aparte tenés conocimiento del tema y que creas que puede evolucionar bien, está buenísimo. Y yendo por, digamos, es lo mismo y no es lo mismo, porque sos la primera persona que conozco que está haciendo un museo. No conozco a nadie, ningún privado que esté haciendo un museo, excepto Irma Bernal. Contanos un poco cómo es ese proyecto, cuál es la idea, cómo estás trabajando. Bueno, en realidad lo que se trata es de hacer, va a ser un museo argentino intercultural. Discúlpame que decía, ¿estás construyendo un edificio? Estoy construyendo un edificio. Sí, bueno, la historia... Seguramente la gente de acá de América lo va a ubicar. La calle es Moreno y 333. Creo que es la dirección. La ex zapatería de Quintero. Sí, ahí mismo. Bueno, en realidad es una larga historia que me llevaría mucho contar cómo surgió todo. Fue una cuestión que, bueno, en realidad tuvo que ver originariamente con que fui depositaria de un patrimonio sin que yo me lo esperara, ¿no? Yo fui durante mucho tiempo integrante de una fundación, esa fundación indígena en la que trabajé muchos años. A lo largo de todos esos años, quien era presidente de esa fundación viajó mucho tiempo y tuvo mucho tiempo contacto en los años 70, 80 con comunidades indígenas, sobre todo de la zona del Impenetrable. Y además fue sede donde llegaban desde distintos lugares, gente que se interesaba por el tema de lo más diversa, desde el cine, la antropología, la arqueología, gente del común que le interesaba el tema. Ahí nos nucleábamos en ese lugar.
Y venían representantes indígenas en los años 70, cuando estaban empezando las organizaciones, a pedir asesoramiento, cómo podían tener contacto con las autoridades, cómo llegar al Congreso. Era la época de la Rúa, cuando se hizo la primera ley, la ley de la Rúa, que habló sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por primera vez se quedó sentado en la ley. Bueno, y toda esa gente traía también, Juanjo había participado un poco en un intercambio, que es el dueño de la fundación, había traído durante mucho tiempo objetos que tenían que ver con la vida material y espiritual de todos estos pueblos, que se iban acumulando ahí en la fundación. Ellos traían también muchas veces cuando venían, y así se fue formando lo que fue una especie de museo, pero en realidad no era un museo, sino era un centro cultural, ¿no? Y un centro que estaba en la calle Defensa e Independencia. Bueno, con el tiempo hay una larga historia, y hace 2 años me llama Juanjo Rossi, que así se llama, Juan José Rossi, que es el dueño de la fundación, que ya tiene edad muy avanzada, y que tuvo el museo serias dificultades porque no tenían medios económicos y les habían retirado parte el edificio en el cual estaba instalado. La conclusión que gran parte del museo queda arrumbado. Una parte sigue existiendo y gran parte del museo queda arrumbado, ¿no? Y entonces me plantea, esto se va a perder irremediablemente. Si no se hace algo, se va a perder irremediablemente. Entonces, bueno, consulté con mi familia y tomamos la decisión de que íbamos a hacernos cargo de ese patrimonio. Entonces, la idea no es hacer un museo, un poco la idea es replicar lo que hacíamos en Xuchá. No es hacer un museo para que la gente vaya a ver objetos exóticos y del pasado. La idea es mostrar los pueblos indígenas, su pensamiento, su modo de vida, sus luchas, sus derechos, y sobre todo convertir ese espacio en un espacio de reflexión para los no indígenas, para nosotros, en el sentido de ver que pueblos diferentes, como son los pueblos indígenas, distintos a nosotros, tienen mucho para enseñar, aunque nosotros no nos percatemos de ello. Es interesante poder establecer el diálogo, aprender a dialogar, a escuchar, a aprender del otro, que además es un ejercicio que va mucho más allá de mostrar o querer dar a conocer a los pueblos indígenas. Creo que la idea del museo es poner el acento en trabajar el hecho de cómo podemos acercarnos a los que son diferentes a nosotros, prestar atención, a entender que siempre en los otros hay algo valorable, dialogar, aprender, que es lo que se llama hoy educación intercultural, y que forma parte que es algo que hoy la educación tiene muy en cuenta como en la enseñanza, y que está presente en todas las currículas, en todos los objetivos de primaria, secundaria. Entonces, la idea de este museo también es ser un espacio de reflexión, un espacio de comunicación, de reflexión y de diálogo, pero fundamentalmente trabajar en educación y trabajar con los colegios y con la educación formal. Y por eso estoy trabajando también, de alguna manera, está compartiendo el proyecto con el Instituto Superior. Y en este momento, el Instituto Superior está incorporando a los profesores que quieren, desde sus respectivas disciplinas y desde sus respectivos intereses, abordar la temática de lo indígena y también de la diversidad en general, ¿no? Y de alguna manera se están preparando para transmitir a los futuros maestros toda esta forma de pensar que combata el racismo, que combata la discriminación, que fomente el diálogo y que eso se transmita a los chicos. Esa es la idea. ¿Cómo está estructurado el museo? El museo ha sido y es todo un campo de batalla para mí, porque es un trabajo muy arduo. Gracias a Dios estoy trabajando, no trabajo sola.
bueno, cuento un poco con el apoyo de la gente del Instituto Superior en cuanto a poder dialogar, intercambiar lo que ellos puedan ver desde otras ópticas y desde otros ángulos, sobre todo desde lo educativo, pero quienes me están ayudando concretamente a armar el museo como estructura, como espacio, es un equipo del Museo de La Plata, María Marta Reca, que es una antropóloga que está a cargo de la exhibición y conservación del Museo de La Plata, y un equipo con una diseñadora y una museóloga. Y bueno, nada, lo más difícil es armar el guión y tratar de generar un espacio para que logre esos objetivos que se decía, ¿no? No es solamente poner una serie de objetos. Entonces, bueno, va a tener al principio una especie de espacio que va a ser tipo biblioteca, va a haber una biblioteca también, especializada en la temática indígena, que es un poco mi biblioteca, lo que yo he ido acumulando. No es una enorme biblioteca, pero sí una biblioteca que tendrá 400, 500 libros que tienen que ver con estos temas, y que espero que se va a ir enriqueciendo y que, bueno, que espero compartir con la comunidad y con todas las personas que se interesen. Y después de la biblioteca va a haber, bueno, hay un hall de entrada donde están los objetivos, y va a haber una instalación textil y van a estar explicados los objetivos del museo. Después va a haber una primera sala que tiene como objeto principal interiorizarnos de cuáles son los pueblos indígenas más o menos que había por ahí en el siglo XVI, cuáles son los que están ahora reconocidos, y va a haber un libro digital sobre los derechos, para transmitir cuáles eran los derechos y cuáles son los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el mundo y particularmente en la Constitución argentina. Y después las salas no van a ser salas armadas por grupo étnico, sino por temáticas que consideramos que en cada cultura puede transmitirnos a nosotros como valor, como para aprender de eso, ¿no? Familia, religión. No, por ejemplo, una primera sala va a ser basada en el fortalecimiento de la identidad. Bueno, ahí cada uno podrá sacar lo que crea necesario, pero bueno, va a estar centrada en el pueblo mapuche. Después va a haber una segunda sala que va a trabajar el tema de la relación con la naturaleza. ¿Qué concepción tienen los pueblos indígenas en general sobre cuál es la ubicación del hombre respecto de la naturaleza? Para ellos nosotros no estamos, como seres humanos, no estamos por sobre la naturaleza, sino dentro de la naturaleza, en la naturaleza. Y si no estamos en ese equilibrio, en esa interacción, no somos nadie. Un poco es una reflexión interesantísima para el mundo de hoy, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el mundo, con el hábitat? ¿Qué pasa si no tenemos, si destruimos el hábitat en el que vivimos? Bueno, esa es un poco la segunda temática. La tercera sala, bueno, ese es el pueblo, lo vamos a trabajar con los pueblos del Chaco y particularmente el pueblo Huichí. Y la tercera sala que va a estar dedicada al arte como una manera de trascender que tienen los pueblos, ¿no? Y cómo trascender identidad a través del arte. Y eso lo vamos a trabajar con el pueblo chané. Ver el arte chané y la artesanía chané y cómo ese arte se inscribe con su... ¿Los chané geográficamente? Los chané son un pueblo que viven cercanías de Tartagal, para ubicarte en el este de Salta, en el área de las Yungas. Bueno, hay todavía allí varias comunidades chané que están sobre todo en las inmediaciones de Tartagal, y después desde Tartagal en otros campos, en lugares como Tuyunti, Campo Durán, Santa Victoria Este, que fue el pueblo que a lo mejor muchos de ustedes recuerdan o vos por ahí te suena, porque el año pasado salió mucho en los diarios, porque fue el lugar donde fallecieron como 12 o 13 chiquitos en muy poco tiempo por desnutrición. Bueno, esa es la zona de los Huichí. Ahí estoy hablando de las zonas Huichí. La zona chané, que vos me preguntaste, Huichí, porque con la zona anterior era a los Huichí. La zona chané está focalizada más en la cercanía de Tartagal, en Tuyunti, Campo Durán, por esas zonas donde están mayormente concentrados los pueblos chané. ¿Cuándo calculás que...?
Y finalmente, porque hay otra sala que está dedicada a los pueblos andinos, particularmente el pueblo Colla, está focalizada en el tema de la reciprocidad, el dar para recibir. Hay toda una concepción en su estructura y su organización social donde vos no concebís el trabajo solitario, la vida en solitario, sino que la posibilidad de vivir se da por la interacción, siempre por la relación con el otro, porque lo que el otro te aporta para que vos puedas vivir. Y es un concepto interesante para trabajar y está muy vigente todavía en las comunidades andinas. Y después finalmente va a haber un salón que va a estar abierto para todas las personas que quieran hablar sobre todas estas temáticas, que no necesariamente tienen que ser indígenas, referida al pueblo indígena, sino que tengan que ver con todas estas temáticas que por ahí nos hacen reflexionar sobre las limitaciones que tenemos como sociedad, sobre aquello en lo que podemos cambiar, mejorar, las temáticas que tienen que ver con la diversidad, con lo que hemos avanzado en materia de diversidad, no solamente respecto a los pueblos indígenas, sino la diversidad en general, con otras minorías sociales que hoy día han ido ganando derechos, ¿no? ¿Cuándo crees que va a estar el museo? Bueno, esa es una pregunta complicada, sí. No sé, eso no depende solo de mí, depende de un montón de circunstancias. Sí, pero yo calculo que antes de fin de este año seguro, pienso. Vi que hay unas molduras ahí, no sé qué tiene que ver, digo por si la gente pasa a ver el edificio y hay algo ahí, no sé si tiene alguna referencia con lo... No, en la arquitectura no hay una referencia a un determinado tipo de arquitectura que provenga de lo indígena, no, eso no tiene que ver. Bien. Bueno, vamos a la parte final de la charla, ya hablamos de algunos de tus libros, faltan dos. De los 5 que escribiste. Cierto, sí. Uno más que escribiste de historia y una novela, una ficción, que también circula alrededor de la temática, ¿no? Sí. Bueno, el tema, Una luz en la ceniza, que es la novela. Ahí está. Bueno, en realidad tiene bastante que ver con esta cuestión de que yo buscaba... un poco la identidad de nuestro lugar, un poco de lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Siempre teníamos la idea o asociamos a nuestro partido Rivadavia, a nuestro lugar, que es el lugar donde con el que me siento identificada, con lo inmigrante, ¿no? Y entonces, a raíz de todo esto que he venido hablando antes, yo tengo las visiones, las imágenes, la intuición y también el conocimiento de la presencia de todo un mundo rural que tiene mucho de lo criollo y que a su vez eso criollo encubre algo que a nosotros no nos llegó, pero que yo intuía y de alguna manera pude hoy comprobar de que existió y que existía, que era esa presencia indígena que estaba encubierta en lo criollo. Y bueno, todo eso de alguna manera estaba fluyendo dentro de mí en una forma muy inconsciente y bueno, como vos sabés, a mí me gusta mucho leer y la literatura y escribir, más allá de la historia que es el género mío, empecé a incursionar en la literatura y trabajé con una escritora que empecé a trabajar con una escritora y tenía esta novela que me iba saliendo sin yo saber muy bien por qué. Y un día, bueno, se concretó. Hice el trabajo, que fue como una especie de parto, ¿no? Es más complicado que armar un libro de historia también, pero fue súper satisfactorio para mí. Y realmente la novela habla de todos los componentes de nuestra sociedad. Es decir, el componente inmigrante, el componente criollo, el componente indígena y justamente lo encubierto de eso indígena, lo no asumido, lo que está subyacente, lo que de alguna manera no... Es una novela muy poética, yo la leí en su momento y identifiqué algunos lugares, me pareció San Mauricio, ¿no?
En realidad el lugar, yo hago una mezcla de todo, de todas las imágenes que yo tengo de la zanja del Cine. La zanja de Alsina tiene mucho que ver con la experiencia mía de chica, porque nosotros vivíamos mucho en un campo, el Negrito se llama, que es un campo de mi familia, que está ahí en Fortín, y todo el campo adelante pasaba la zanja, y siempre nos contaban historias, la gente del campo mismo, ¿no? Nos contaba historias, yo he recibido historias de que era la zanja de Alsina, que de ahí no pasaban los indios, que se peleaban con los soldados, y historias que no sé si eran reales o no, que si buscábamos había boleadoras y que había carabinas todavía, y qué sé yo, y bueno, todo eso alimentaba un poco toda la cosa de chica que yo tenía, la fantasía, ¿no? Y o sea que lo de la zanja de Alsina tiene que ver mucho con eso, y después los lugares. Por ahí yo, eso de la estación y del pueblo del Cerrito, lo de Cerrito no tiene nada que ver con Cerrito, pero sí tiene que ver con los pueblos rurales y con esta cosa de la relación con la estación y con el después de la vía y antes de la vía y toda esta cosa que juega con lo indígena y no indígena y criollo e inmigrante, la frontera y todo serie de conceptos que están ahí metidos en forma por ahí muy inconsciente, ¿no? Bien, y te pedí que traigas algunos... vamos a hablar del tiempo de las chacras. Bueno, justamente un poco tiene que ver con... Este es tu último libro. Sí. Bueno, es el resultado. Un día se me ocurrió juntar todo lo que había escrito sobre la historia local, ¿no? Durante años estuve trabajando sobre distintas temáticas de la historia local y bueno, siempre me interesó mucho la historia rural, porque justamente tiene que ver con esos componentes sociales. A mí me interesa mucho lo social, ¿no? Y lo cultural, que hace a la identidad de las regiones, de los pueblos. Entonces, quise volcar un poco lo que yo había investigado desde mi formación histórica y con toda la metodología histórica, respecto a diferentes temas, ¿no? Y tal vez el más sobresaliente es el tema de los chacareros, que bueno, para mí fue también una experiencia muy enriquecedora, porque me mostró cómo, bueno, los primeros habitantes que también venían con una mano atrás y otra adelante, es decir, los desheredados, los que no contaron la historia nunca, ¿viste? Porque la historia la cuentan siempre, como se dice, la historia la cuentan los que ganan. Entonces, los chacareros, no existía esta historia de cómo ellos se pudieron organizar y cómo el trabajo, la lucha compartida y un objetivo luchado, llevado adelante por muchos, logra objetivos, ¿no? Y cómo la lucha por lograr mejoras en sus condiciones de chacarero dio muy claramente en las organizaciones cooperativas. En su momento, que siempre decimos, no, siempre son un fracaso, siempre terminan mal. Bueno, en ese momento lograron un objetivo que fue, por ejemplo, en toda la zona amplia, territorio de Roosevelt, en las cercanías de Roosevelt, de Zumbla, que eran de los Drisdales, fueran repartidos y vendidos a esos chacareros que durante tantos años los arrendaron, ¿no? Entonces, bueno, lo más enriquecedor fue, por ejemplo, trabajo con los chicos en las escuelas, el decir, bueno, tenemos algo de nuestra historia de que enorgullecernos, la gente, los chicos de Roosevelt, ponele, ¿no? Es decir, bueno, así que nuestros abuelos participaron del grito de Alcorta y lograron que nos vendieran los campos, que nos entregaran los campos. Y sí, ¿y cómo lo hicieron? Y bueno, se organizaron, lo lucharon. Entonces, bueno, esos aspectos que hacen a nuestra propia historia y a valorizar nuestra propia historia a veces, cuando se hace la historia de una manera anecdótica o por ahí, con temáticas mucho como las historias regionales, que generalmente no profundizaban en estos temas, sino que, bueno, hablaban de que fue el primer presidente, segundo presidente, primer concejal, segundo. Entonces, cuando no profundizamos, pero cuando profundizamos y vemos que la historia no le pasa a otros, que también nos pasa a nosotros, ¿viste? Que todos tenemos historia. Que todos tenemos historia, sí. Bien. ¿Y qué libros nos trajiste, Irmita? ¿Qué lectura? Bueno, fue muy difícil hacer una selección, la verdad que muy complicado, pero en realidad a mí me gusta leer, básicamente, siempre me ha gustado leer sobre otras formas de vida, un poco lo que decía al principio, ¿viste? Indagar en otras formas de vida,
en sociedades, culturas, personas diferentes y ver qué tienen para ofrecer y qué puedo aprender, ¿no? Entonces, bueno, un poco mis lecturas pasan de la novela a la historia, me encantan los libros, por eso mismo, los libros de viajeros, me encantan, por ejemplo, las historias de vida, ¿viste? Eso me fascina. Pero bueno, elegí algunos así al azar. Este que se llama Los Vencidos, que está el pobrecito ya que no da más, ya, que es un historiador, sí, francés. Ese libro a mí me impactó muchísimo porque en los momentos en donde yo estaba empezando a pensar esto que decía, ¿qué pasó con los indígenas en la Argentina? ¿Por qué no sabemos nada? ¿Hubo historia? ¿Participaron? ¿Están? Bueno, este libro me ayudó un montón porque es un libro que habla de la época de la conquista de España, la conquista española, y muestra la voz de los vencidos. Es decir, muestra no la historia, nos muestra que existe la posibilidad, más que el mostrarnos la voz de los vencidos, que existían instrumentos, que existía una metodología posible para que yo pudiera llegar a conocer algo sobre cómo eran esas sociedades indígenas y cómo habían participado en la historia. Que a mí a cualquiera de los historiadores en ese momento se nos hacía imposible, porque decía, ¿y cómo? Si los documentos, si lo escriben los que ganaron, ¿cómo vamos a poder saber sobre ellos? Y cómo era? Bueno, se podía leer entre líneas, entre los que escribían, los que habían escrito, aún en forma despectiva, entre líneas nos dejaban ver muchas cosas que no lo eran. Y además existía esta posibilidad de llegar a la transmisión oral o a los escritos de aquellos que siendo indígenas habían, por ejemplo, en este caso de la conquista es fascinante porque muestra en uno de los capítulos que más me gusta a mí cómo los aztecas derrotados en el momento, los mismos aztecas en el momento de la conquista, algunos de ellos que ya habían aprendido a escribir en náhuatl, ellos hablaban en náhuatl, pero habían aprendido a escribir, o bien ya habían aprendido el castellano, o bien le narraban a los conquistadores, a los misioneros, sus vivencias, podían traducir exactamente lo que sentían, lo que les pasaba, lo que vivían en esa guerra de la conquista y lo que sentían cuando se les despojaba del mundo que los cobijaba. Es decir, se caía el imperio azteca, desaparecía el mundo de México y se le morían los dioses. Entonces, ¿qué pasaba por esa sociedad que se vaciaba de contenido, ¿no? Y hay unos poemas que yo no me los olvido en mi vida, me impactaron tremendamente en ese libro. Y están también en otro libro que se llama La visión de los vencidos, de León Portilla, que es mexicano, y que fue uno de los primeros en mostrar esas fuentes y esos escritos indígenas, para que vos tomaras contacto con la voz directa de ellos, ¿no? Es fascinante eso. Bien. Bueno, después otro de los libros que te quería mostrar, que no tiene nada que ver con esto, es una novela. Ajá. Que se llama Un buen partido, que hace poco descubrí que existe en Netflix la película, pero bueno, nada que ver con el libro. El libro es una novela que habla de la vida en la India. Es una novela que en la India. Entonces es una manera, a través de una enorme cantidad de personajes que tejen un poco la red de lo que es la sociedad indígena y te muestran desde cómo es la vida cotidiana, cuáles son los valores que tienen respecto a la familia, cómo es la política, cuáles son los problemas religiosos, qué sé yo, el arte, la importancia que le dan a la música, bueno, en fin. Te mete, es como si vos por un momento te olvidaras que estás en una novela y te metes en la vida misma de los indios. Es una novela, pero es esta forma de poder escuchar y aprender de otra cultura, que a mí a través de la novela es una de las formas de lograrlo, ¿no? Por eso me fascina. Como esa hay tantas, hay un montón, pero bueno, entre todas elegí esta, pero había muchísimas. Este libro que lo leí el año pasado me pareció fascinante porque también otro tema que me interesa es ver Partir para contar, se llama, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas de nuestra sociedad global? ¿Viste? Es decir,
cuáles son los aspectos deshumanizados de los que no tomamos conciencia, ¿viste? De cómo vivimos en una sociedad cada vez menos humana en muchos aspectos y no nos hacemos conscientes. Entonces, y trata simplemente de la vida de un migrante. Es un viaje de un chico senegalés que se va desde Senegal hasta España, hasta Sevilla. Y cuenta cómo en 3 años y medio hace un viaje de lo que cualquiera de nosotros haría en avión en, no sé, en 2 o 3 horas. Y ese viaje te muestra cómo es esa sociedad que va armando el mundo del migrante, ¿no? Es una sociedad donde convive lo peor del ser humano con lo mejor también del ser humano. Es decir, vos ves toda esta red de corrupción que se abusa de la situación desesperada del migrante, las tratas, los abusos de todo tipo, y por el otro lado ves las redes de solidaridades dentro de los mismos migrantes, entre ellos, y fuera entre aquellos que a su paso a lo largo de los países que van atravesando les van brindando una mano o les van brindando posibilidades de lograr sus objetivos. Y también te hace pensar sobre, más allá de todo esto, de la deshumanización, de cómo reacciona el mundo, de que cada vez son más los que están en esta situación de no tener dónde estar, te hace pensar que el paraíso que ellos buscan, en el fondo, un poco con lo que te digo, tampoco lo encuentran a veces. Aun cuando logran insertarse en la sociedad, sienten que esa inserción no responde o que les implicó dejar algo que ellos valoraban mucho más. Que eso también es interesante verlo. Bien. Bueno, y el último libro se llama Filosofía Com. ¿Hay una filosofía Com? Bueno, un poco, no sé si llamarlo filosofía también, ¿no? Tiene que ver, es una antropóloga que recoge el pensamiento de un chico que nosotros por ahí conoceríamos como Toba, ¿no? De la cultura Com, es el pueblo Toba, ¿no? O pueblo Com, que se llama así mismo hoy. Que nace en el monte formoseño, que vive en el Chaco con su familia, pasando todas las vicisitudes propias de lo que vive una familia indígena, y él logra hacer el colegio secundario, se instala en un barrio marginal de Formosa, y ahí se juntan muchas familias, se nota cómo mantienen la comunidad aún en los barrios periurbanos, y ahí él comienza a escribir, hace su secundaria y empieza a pensar sobre su cultura, lo que valoriza de su forma de vivir, lo que más ama, de su lengua, de su gente, de esta forma de cómo ellos vivían en el monte, qué sé yo, y a su vez sus falencias, los derechos que deberían exigir, que ellos tienen como ciudadanos argentinos que también son. Y bueno, todo ese pensamiento de este chico queda en una serie de escritos sueltos, y él muere a los 20 años víctima de la tuberculosis, 20 y pico de años creo que tenía. Y una antropóloga recoge todos estos escritos y los vuelca en este libro. Entonces es un desafío, en cierta manera, para aquellos que piensan que los pueblos indígenas ni piensan, ni tienen pensamiento, ni tienen creatividad, ni tienen posibilidades ni ganas de integrarse a la sociedad argentina, que no es así. Solamente lo que quieren es integrarse, pero esto que decíamos hoy, desde su identidad. Así Bien. Que bueno, más o menos es eso. Bueno, estamos llegando al final, Irmita. Bueno. ¿Te sentiste cómoda? Sí, súper, muy bien. Bueno. Muy bien. Así que bueno, y agradecida por supuesto de esta oportunidad, y bueno, y recordarles y transmitirles que bueno, que va a existir este espacio en América, y que no sé el tiempo que me llevará a terminarlo, que no va a ser mío, que es un espacio que va a ser de todo el mundo que quiera adueñarse de ese espacio y de participar y de aportar, y sobre todo de que ojalá podamos transmitir en los chicos, en los jóvenes, esta idea de que somos todos seres humanos y que tenemos derecho a ser más humanos todavía. Bueno, un placer para mí como siempre. Estas charlas no tan largas, pero siempre las tenemos, así que creo que es la primera vez que las hacemos pública, pero siempre es muy interesante charlar con vos, Irmita, y
y muy ilustrativo. Así que bueno, hemos llegado al final de Diálogos de Biblioteca. Agradecerle a la municipalidad, a la Biblioteca Municipal que nos acoge acá tan amablemente, que queremos tanto en este ambiente tan lindo, a Yelén Pires, a Daniel Fernández, que hacen toda la cuestión técnica. Lo nuestro es fácil porque charlamos un rato y nos vamos. Ellos tienen que armar y después tienen que compaginar todo. Así que, bueno, agradecidas entonces también. Muchas gracias a ellos. Y bueno, la idea de este ciclo es tratar de tener un encuentro por mes. Vamos a ver si lo podemos lograr. Hasta acá creo que venimos bien. Así que bueno, nos veremos en el próximo Diálogo de Biblioteca. Veremos con quién estaremos charlando. Muchas gracias.